tomo el Ministerio de Transporte a pedido de Sergio Massa y siempre lo agradecí, pero no por una cuestión individual, sino porque cuando Massa me convoca, me dice Santa Fe tiene que tener un lugar importante en el Ministerio de Transporte. En general, el Ministerio de Transporte de la Nación siempre fue comandado por bonaerenses, por el peso que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero aquí Sergio planteaba que Santa Fe también tiene un gran peso y yo lo he podido experimentar. Y sobre todo después de la muerte del primer ministro de Transporte, de Mario Meoni, tuvimos que reconstruir el ministerio en todos sus vínculos y también retomar una obra que estaba pendiente y en donde Massa tuvo mucho que ver, porque yo empecé estando en el 2019 en el equipo y recuerdo que uno de los objetivos fundamentales que se planteó allí fue hay que hacer 9 trenes metropolitanos en la Argentina Federal. Y yo pregunté, ¿y cuántos hay? Ninguno. 9 trenes. Y esto fue un planteo de Sergio Massa en función de espejar los 9 o 8, que son más 1, metropolitanos que hay en el AMBA. Hace más de 100 años que el AMBA tiene sus trenes metropolitanos. Había que hacer en el interior. Y empezamos. Y empecé yo con Mario Meoni primero y después la seguí. Y hoy estoy inaugurando el 10º tren. O sea, me pasé por uno, que es lo que le digo un poco al ministro de Economía. Porque creemos en eso. Porque una metrópoli se consolida cuando tiene trenes. Si no, es una ciudad grande con varias ciudades cercanas, próximas. Pero hay metrópoli cuando hay tren. Porque vos podés dormir en un lugar y vivir donde naciste, a lo mejor en Carcarañá o en Cañada, y poder ir a estudiar a Rosario y a trabajar, o a Funes. Y además ahora estamos anunciando en estos días, justamente, desde el lunes, la primera extensión del tren Rosario-Cañada en cuanto a frecuencias. Vamos a tener de 3 frecuencias a 5 frecuencias. Vamos a tener un tren a las 14:20, que es el horario del mediodía, que mucha gente me lo pedía. También parecía difícil, porque imagínense que ese tren se levantó en el año 77. Y termino esta semana inaugurando la prueba de vía del Santa Fe Capital Laguna Paiva. Hablo de cosas de Santa Fe. Entonces, estoy realmente en el eje de lo que pensábamos, ¿no? Y de lo que dijimos allá en el 2019. Santa Fe tiene 4 trenes regionales ahora. No los tenía. Teníamos el tren de Rufino parado porque la Picasa se había llevado el Pedraplén que hay sobre la Picasa. Lo reconstruimos, 10.000 toneladas de piedra. Y hoy el tren, el San Martín, va de Rufino hasta Mendoza y de Rufino hasta Buenos Aires. Y en el norte de Santa Fe, siguiendo lo que le pasa a la gente del norte, en Los Amores, por ejemplo, hay mucha relación con el Chaco. Entonces conectamos Resistencia con Los Amores, otro tren que entra regional a la provincia de Santa Fe. Y la frecuencia del Rosario Buenos Aires mejoró muchísimo el tiempo de viaje. Estamos en 5 horas. Cuando yo llegué al ministerio estaban 8 horas 20. Hoy tenemos un expreso de 5 horas los fines de semana, sin paradas. Y luego tenemos otro que tarda 6 horas 20. El cotidiano, el diario. Entonces, este es el plan ferroviario. Y a mí esto me entusiasma. Yo cuando veo a la gente, la emoción de la gente, cómo la gente ve que se recrea la economía del lugar, que el tren empieza a dar resultados. Esto está muy lejos de lo que piensan otros, ¿no? Hoy hay muchos que plantean que esto es un tema de lo que entra y lo que sale. Yo miro mucho en el Ministerio de Transporte lo que entra y lo que sale porque economía me mira. Pero también entiendo el concepto de la rentabilidad social del transporte. Es decir, no es solo lo que entra y lo que sale. Es cómo genero economías regionales que se activan, el comercio, el turismo, la educación, la salud, los trabajadores. Eso es el... Claro, hoy me plantean que hay que terminar con el Ministerio de Transporte, digo la oposición, ¿no? Me plantean que hay que sacar los subsidios, que imagínense el plan de trenes se desmorona absolutamente. Si sacamos el aporte del Estado, no hay más trenes en la Argentina, como no lo hubo, ya lo vimos. Así que estamos trabajando para que estas cosas no sucedan. En el tema de subsidios al transporte, creo que es una cuestión fundamental de análisis y yo lo tengo desde el primer día. ¿Por qué? Porque sé de dónde viene el problema. Porque fui concejal de una ciudad como Rosario.
Aquí durante el año 2018 eliminaron los subsidios al transporte del interior del país. Lo eliminaron. Y esto tengo que decirlo, respetuosamente, pero hay que decirlo. Mauricio Macri definió que no había más subsidios para el interior y lo firmaron todos los gobernadores argentinos. Todos menos uno, el de San Luis. Claro, eso significó una enorme distorsión porque ese mismo día engancharon la línea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al subsidio federal. Y esto generó una enorme distorsión, porque en ese momento eran los tres del mismo partido. El presidente, el jefe del gobierno de la ciudad y la gobernadora de Buenos Aires. Esto nos generó un colapso en el sistema. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo rebatimos? Lo rebatimos empezando con aumentar el fondo compensador del interior. Lo aumentamos el 1.400%, 1.436%. Aumenté el fondo compensador del interior en todo este tramo. Massa me ayudó inyectando más recursos que no estaban previstos. Llevé el tema al Congreso, lo hablé con los diputados, lo hablé con los senadores. El Congreso definió una partida para el interior, por primera vez, 85.000 millones. Hoy ya estoy excedido de esa partida. ¿Por qué? Porque hemos aumentado incluso el 20% más. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia para que esta distorsión se termine? Primero, hay que saber que el transporte de las provincias es de las provincias. No lo delegaron al Estado Nacional. Y me parece muy bien. El transporte de Rosario no está delegado al Estado Nacional, al Ministro de Transporte de la Nación. Sí tengo como obligación constitucional todo lo que es el transporte que va de una provincia a la otra. El AMBA. Los constituyentes del 53, 1853, nunca vieron al AMBA, no lo podían ver. Esto hay que cambiarlo. Porque el Ministerio de Transporte de la Nación tiene el AMBA y tiene todo lo que significa los transportes de una provincia a la otra. Por ejemplo, entre Santa Fe y Paraná. O entre Rosario y San Nicolás. Ahí sí estoy yo. ¿Cómo se cambia esto? Con la tarjeta SUBE. Una discusión que se dio en la Argentina y que Massa la tiene muy clara porque fue el que me planteó llevar la SUBE a todo el país. No lo podía hacer primero porque la SUBE estaba encapsulada en Buenos Aires en el atributo social. Macri la dejó solamente en Buenos Aires. Claro, y te cuento como si estuviera en mi casa. ¿Qué le dije a Massa? La llevo a todo el país, pero hay que llevar atributo social. Hay que inyectar más recursos. Vamos adelante con eso. 52 localidades con SUBE. La más importante, Rosario. El gran desafío. ¿Por qué? Porque no se animaban en el ministerio inicialmente a venir a Rosario, porque Rosario tiene 1 millón y un impacto de más de 1 millón de habitantes. Y estamos en Rosario. Y el sistema está funcionando bien. Y trajimos las validadoras 0 kilómetros y las puso el Estado Nacional en cada colectivo rosarino. Y eso hoy está funcionando. Entonces, ¿de qué manera lograr un equilibrio? Primero, saber que hay una cosa que corresponde a la nación y otra a las provincias. Nosotros le pedimos a la provincia que ponga lo mismo que ponemos nosotros. Por ley, lo dijimos. Santa Fe tiene que poner lo mismo que ponemos nosotros en el transporte de Santa Fe. Una manera. Y después, y algo muy importante, es que la SUBE reparta el subsidio, la plata, en el bolsillo de la gente y no en los empresarios. Y esto es lo que estoy haciendo. Por eso hoy el atributo social es una manera de verificar quién necesita el subsidio. No que sea una cosa que no conozcamos, que sea para todos. No, es para el trabajador, la trabajadora, es para el jubilado, el pensionado, la asignación, los beneficiarios de ANSES, el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, el excombatiente de Malvinas. Esa es la política que estamos llevando adelante y vamos cada vez más. Falta, claro que me falta, pero creo que si este plan de continuar de esta manera vamos a equilibrar. Yo te digo, Fernando, en la ciudad de, por ejemplo, de San Juan, el transporte cuesta 60 pesos. Es decir, no es que en un lugar de una provincia es todo mucho más caro. Hay lugares donde es más barato todavía que en el AMBA. Porque los gobiernos provinciales y municipales ponen también en el transporte. Esto lo vamos a ir equilibrando. Lo que no podemos interpretar es que se saquen los subsidios. Yo no quiero que vuelva lo de Macri sacando el subsidio al interior, ni quiero que aparezca lo de Milei diciendo elimino los subsidios
Porque entonces el colectivo va a costar 700 pesos y el tren, que ahora vale a Cañada de Gómez 180, va a costar 1100. Sería realmente, a ver, no quiero usar una palabra muy fuerte, pero sería un retroceso tremendo quitar los subsidios al transporte, porque le quitamos al trabajador, al estudiante, al que tiene que ir por razones de salud. Sucede que hay dos planteos muy claros. Uno que tiene que ver con la eliminación en este caso de la protección a los trabajadores, más extravagante, que un poco lleva adelante Milei, algo más moderado de Patricia, pero lo mismo, exactamente lo mismo. Y nosotros que venimos con un planteo, que es lo que a mí me convence, un planteo en donde Massa está representando lo nuevo en todo esto. Y ustedes dirán, ¿por qué Massa es lo nuevo? Porque hemos tenido durante mucho tiempo modelos de gobiernos que confrontan, que se achican, que se meten adentro de sus propios esquemas. Y Massa plantea un gobierno de unidad nacional. Y eso es lo nuevo en la Argentina. Porque muchas veces se habló de la unidad nacional, pero gobiernos de unidad nacional donde participen distintos partidos políticos, sectores sociales, gremialistas. Lo que entiende, en este caso el ministro de Economía, que es nuestro candidato a presidente, viendo la problemática de la Argentina, es que esto lo tenemos que arreglar entre todos. En donde hay un liderazgo muy fuerte que él lleva adelante, sobre todo con la protección de los que trabajan y de los que buscan trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una deuda que todos conocemos. No voy a explicarle. La deuda no es la deuda más grande de la Argentina. Es la deuda más grande que el Fondo Monetario le dio a un país. Lo dicen los del fondo ya. Nunca jamás se dieron 45 mil millones de dólares en un año a un país. Esto fue lo que le pasó a la Argentina de Macri. Claro, esa deuda la tenemos. Y no decimos que no hay que pagarla. Massa sostiene que hay que pagar la deuda para sacar al Fondo Monetario de acá. Ahora, ese fondo nos devaluó. Él quería devaluar el 100%. Massa lo llevó hasta el final al 20%. Eso lesionó pymes, economías individuales, familiares. Y sacamos un plan de contención. Sergio Massa planteó un plan de contención que es inédito en la Argentina. 27 medidas. ¿Para qué? Trabajadores, jubilados, pensionados, trabajadores formales, informales. Quita del impuesto a la ganancia, una vieja promesa. Hicieron todo, Massa la llevó adelante, la ejecutó. Esta semana tuvimos la doble sanción. Es decir, estar cerca, proteger. No podemos dejar que rompan las economías. Tenemos dificultades, tenemos muchas dificultades. Tenemos inflación. Ahora, ¿cómo transitas vos la inflación? ¿Cómo transitas? Es como una enfermedad, ¿no?, que tiene el país. Uno puede transitarla ajustando, rompiendo pymes, quitando empleos, como lo hizo la gestión anterior, achicando, bajándose las persianas, o uno la puede transitar con crecimiento económico, que es lo que nosotros hemos apostado. Estamos transitando esta enfermedad con crecimiento para salir de la enfermedad. Lo otro es peor. Y nosotros estamos convencidos de eso.